Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Muy buenos días. Mi nombre es Carolina Trejo, soy la directora de mercadeo del ICT. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Para el ICT y para el Grupo Marca País es un gusto poderlos tener aquí. Tenemos información bonita e importante que compartir con ustedes y estoy segura que al final tendremos un espacio para poder compartir ideas y maneras de cómo podemos apalancarnos en el trabajo que se ha venido haciendo en el mundo digital de Esencial Costa Rica. Sin más, nos acompaña hoy el ministro de Turismo, don Gustavo Segura, así que le dejo el micrófono para que nos dé unas palabras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Carolina. Buenos días a todas las personas que se conectaron a esta invitación. Viera la ilusión que tengo porque cuando hace algunas semanas el equipo de Marca País nos presentó al ICT los resultados de este estudio, fue algo muy impresionante ver el nivel de posicionamiento de marca que tiene Costa Rica en ciertos segmentos muy concretos. Pues fue una extraordinaria noticia. Pero lo más importante de esa reunión fue darnos cuenta de que ese posicionamiento de marca se construye por una acción conjunta de todo el sector. Esto no es resultado de algo particularmente individual que hace Procomer o que hace el ICT, sino que es algo que podemos alimentar entre todos. De ahí surgió la idea de hacer un tallercito, que es el que vamos a hacer esta mañana, donde la mayor cantidad de personas del sector privado turístico pudieran conectarse y entender, primero, los resultados del estudio y segundo, cómo a partir de esos resultados, cada uno de nosotros, desde nuestros esfuerzos, desde cada una de las empresas de turismo, podemos modificar nuestro mercadeo electrónico, no solo para aprovechar el posicionamiento que ya Costa Rica tiene, sino para alimentarlo y reforzarlo. Entonces, les agradezco mucho que hayan sacado el rato esta mañana y le agradezco particularmente con mucho cariño a todo el equipo de Procomer y de Marca País que hacen un trabajo extraordinario, que nos presenten hoy esta data. Y como le decía yo a don Daniel, el director de Marca País, el gerente de Marca País, hoy tenemos una audiencia muy técnica, entonces de verdad que podemos hacer una sesión bastante técnica donde se explique el resultado del estudio, pero más que eso, nos ayuden a todos a entender cómo podemos hacer una mejor gestión desde el mercado electrónico de cada unidad empresarial. Así es que adelante, muchas gracias y que tengamos una gran sesión muy provechosa. Muchísimas gracias, ministro Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto conocerles. Mi nombre es Daniel Valverde, soy el director de la marca País en Procomer. Unas breves palabras, nada más decirles que estamos muy contentos. Este año se cumplen 8 años del lanzamiento de la estrategia de marca País Esencial Costa Rica. Y nació, recordando tan solo un poco, como una estrategia integral de posicionamiento, que no solamente busca resaltar las virtudes del país en temas de exportación, atracción de inversión extranjera, sino que en realidad el componente más fuerte es precisamente el turístico. Y nace precisamente con un decreto presidencial que une a estas 6 instituciones para trabajar en conjunto la estrategia con la que Costa Rica se posiciona en el mundo. La iniciativa, después de 8 años, ha demostrado ser muy exitosa. Recientemente lo vemos a través de reconocimientos internacionales, como en el 2019, cuando fuimos nombrados marca del año en City Nation Place, un foro, el principal foro global de marcas territoriales que se realiza en Londres. En el 2020 recibimos en Francia, en el Place Marketing Forum, la mejor estrategia de branding y recientemente, por producto de la estrategia del ICT, en los Adrian Awards en Estados Unidos se recibe los premios de mercadeo integral y de estrategia de recuperación. Entonces, a nivel de gestión, el proyecto ya va demostrando ser un rotundo éxito. Pero también porque el modelo de trabajo que tenemos entre estas instituciones ha demostrado en 8 años que sí se puede trabajar en conjunto para mejorar el posicionamiento de un país o buscar siempre construir sobre los aspectos que sí se tienen al haber dentro del país para posicionar eficientemente y generar oportunidades para nuestros diversos sectores. Y lo que vamos a ver hoy precisamente es una de esas acciones. En concreto, este estudio que se realiza desde Procomer, sí,
pero en realidad es integral, cubre todos los sectores y considero que bastante valioso para el sector empresarial. Recordemos que para nosotros, muy importante, todo este proyecto de posicionamiento responde de manera directa pues a todas las personas que desarrollamos negocios en este país, pero hay un especial alineamiento de estas empresas, tanto el sector turístico como comercial, que han adoptado el modelo de licenciamiento esencial Costa Rica. Entonces, este proceso de revisión lo que hace es que permite un alineamiento de la proyección de cada una de estas empresas con el posicionamiento que nosotros como país estamos buscando desarrollar. Entonces, bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Les voy a presentar a mi compañera Yesenia Otárola de Procomer, que trabaja en función del desarrollo de estrategias digitales para el sector comercio. Ella nos va a moderar la actividad del día de hoy. Espero que sea de provecho para todos ustedes y quedamos siempre a la orden. Un gusto y que tengan muy buena mañana. Muchas gracias, Daniel, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Como mencionaba Daniel, nosotros desde Esencial Costa Rica buscamos encontrar herramientas que nos permitan potenciar ese posicionamiento tanto como país y en este caso desde el sector turismo. Es por eso que nosotros nos unimos a Bloom Consulting para realizar este estudio, un estudio que nos permita conocer cuál es la huella digital del país, es decir, qué se busca sobre nosotros en el mundo y cuál es el contenido que nosotros tenemos para ofrecer. Además de la presentación del estudio en esta sesión, nosotros deseamos compartir con ustedes algunos consejos, tendencias e incluso tácticas que desde sus empresas ustedes pueden poner en práctica para potenciar la presencia del sector y del país en Internet. Sin más por el momento, quiero cederle el espacio a Gonzalo Vilar. Gonzalo es socio y director de la división de Place Analytics de Bloom Consulting y desde Madrid él trabaja en el desarrollo de estrategias para la mayoría de los proyectos de las estrategias de marca país, identidad digital e investigación de mercados para diversos países, regiones y ciudades en todo el mundo. Bienvenido, Gonzalo. Encantado de saludarles. Es un placer estar en este foro. Necesitaría acceso para compartir la pantalla ahora. Y sin más dilación, en cuanto pueda, me tienes que dar acceso, Yesenia. Ahora. Perfecto. Bueno, encantado de saludarles. Como decía Yesenia, señor ministro, encantado de volver a saludarle. Don Daniel, encantado. La identidad digital de Costa Rica es el objetivo de este webinar y no se puede empezar, creo, de ninguna otra manera ya pues, hablando de la COVID. El coronavirus pues, ha tenido, sabemos todos, un impacto sin precedentes en el turismo a nivel mundial. Lo dicen el Foro Económico Mundial, el FMI, McKinsey, Deloitte, cualquier institución en el mundo sabe y estamos todos en la misma dirección que no vamos a recuperarnos en los próximos dos o tres años, recuperar esos niveles de prepandemia. En Bloom Consulting, también en el segundo trimestre del año pasado, justo ahora hace casi un año, realizamos un estudio para entender el impacto en el comportamiento de los turísticos del coronavirus, ¿no? Este impacto arrojó, antes de entrar en la identidad digital, varias conclusiones. Y la primera era que a pesar del coronavirus y de las restricciones que había un alto porcentaje de gente que estaría dispuesta a viajar aún asumiendo el riesgo, ¿no? Estamos hablando de un 33%. Y la otra, en el escenario 3, sabíamos que ya al principio de la crisis había una destrucción del mercado del 15%. Es decir, gente por miedo y por circunstancias económicas ya no iba a realizar esos viajes que tenía planificados. La principal conclusión es que a pesar del confinamiento, del miedo y de las restricciones, los turistas muestran un elevado interés por viajar. Esto no va a cambiar. El coronavirus lo único que está haciendo es ponerlo más difícil, pero la gente sigue buscando.
Y esa es la consecuencia final de toda esta crisis. Al final, viajemos o no, vamos a seguir pensando en ese proceso de inspiración, en ese proceso de planificación a corto, medio y a largo plazo. Y en este caso, los motores de búsqueda son una de las principales fuentes de información y un componente clave de la identidad digital. Tenemos un software donde nosotros podemos medir más de 260 microcategorías turísticas, donde están todas estas actividades, sean específicas, un poco más genéricas, como alojamientos, campings, turismo, atracciones turísticas en general, y podemos medir ese volumen total que se realiza en el mundo entero, en más de 20 idiomas, y durante 2 años, o en este caso 3 años de datos históricos, para entender qué se está buscando, de dónde, cuándo y de qué manera. Para que tengan una primera imagen general, en el mundo, en este caso, en la época del estudio, que es hasta octubre del año pasado, se realizaron 7,3 millones de búsquedas en referencia a Costa Rica. ¿Vale? Esta slide es un poco más técnica, pero yo creo que es muy interesante porque a lo largo de la presentación vamos a verla. En la izquierda, en el eje vertical, tenemos el volumen de búsquedas que se realiza en valor absoluto. Y en la X, en la horizontal, vemos los meses del año. Es decir, esto es una estacionalidad clásica, en este caso con volumen de búsquedas. Y lo que estamos viendo en estas series de los últimos 3 años es que se están viendo unos picos siempre en enero, y aquí se empieza a ver, en este caso, el impacto de la COVID. Es decir, que nosotros ya manejamos datos de las restricciones, del número de vuelos y de turistas, y también se refleja, esta identidad digital es un reflejo de la realidad a nivel de turismo. Este fue el escenario de los 3 primeros trimestres del año pasado. Empezó el año con un gran crecimiento del 14%, una muy buena perspectiva anual a nivel de turismo. Estalló la crisis, bajó al 40%, y a medida que pasaba el año y debido a crisis en los mercados emisores y los cierres de fronteras y restricciones de tráfico aéreo, al final estábamos en un 50%. Es decir, que la mitad de la demanda digital, es decir, la mitad de la gente que buscaba hace un año, lo estaba haciendo en ese mismo momento durante el coronavirus, ¿no? Este dato hay que ponerlo en perspectiva con vuestros competidores directos. Este estudio también mapeó la demanda digital de Costa Rica, como vemos aquí en este estudio, Colombia, también con un comportamiento bastante similar, la República Dominicana, que vemos que sufrió mucho, especialmente en los picos de verano, se perdió toda esa demanda, México, que recuperó bastante bien, y Panamá, que sí que tiene una perspectiva en decrecimiento debido a esta crisis. Muy interesante, a nivel mundial, y eso es lo que es interesante, vemos que no afectó de la misma manera por las dinámicas del turismo el coronavirus. En este mismo periodo de tiempo vemos que América Central y el Caribe es una de las regiones donde mayor impacto tuvo, ¿no? Si vemos México, debido a sus políticas y también del mercado americano, pues decreció 25, Colombia un poco menos, Europa del Sur 25, Egipto y Turquía también en verano consiguieron recuperarse, si no el impacto hubiese sido, y el gran ganador, o digamos el que salió más airoso de esta crisis, fueron todos los países nórdicos, ¿no? Con gran impacto también negativo en Dubái y en el sudeste asiático. Esta es la foto general para que entiendan cómo van las regiones a nivel de impacto. La segunda gran conclusión es que la marca de Costa Rica a pesar del impacto de la COVID, es sólida. Es una marca resiliente, una marca muy poderosa, es actualmente el tercer país más buscado en toda la región en Latinoamérica, la 28 del mundo, y es principalmente en la playa y la naturaleza las actividades que generan el mayor interés. Durante esta crisis se ha visto un incremento especialmente en este tipo de actividades, en naturaleza, playas y en este caso en viajar. Decimos que es una marca fuerte y poderosa y resiliente. ¿Por qué?
porque a pesar de toda esta crisis, Costa Rica sigue siendo un referente mundial, y lo digo mundial, a nivel de búsquedas y de interés, de una manera que está alineada con los valores del país y de la marca esencial Costa Rica. Es número 1 del mundo cuando la gente busca ecoturismo, es número 3 del mundo cuando la gente está buscando por parques nacionales, playas top 10, surf el 4, buceo el 5 y observación de aves o animal watching, bird watching en este caso, en el top 10 y el 2 de Latinoamérica. Esto es un gran éxito de la marca, viene siendo la tendencia desde los últimos 4 o 5 años que llevamos monitorizando estos datos y es remarcable el gran posicionamiento y de la manera que lo está haciendo, en este caso, Esencial Costa Rica y el país en general. Otro dato interesante, tercera conclusión, es que a día de hoy existe a nivel digital una gran dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal, en este caso, mercado, con casi un 50% del total de las búsquedas. Este mercado es el principal, como ya sabemos, y está muy por delante de otros mercados importantes como Reino Unido, Canadá, Alemania o Francia, ¿no? Y bastante más que otros como España, México, o en este caso otros europeos o colombianos, ¿no? ¿Cómo ha impactado la crisis en estos mercados? Pues vemos que Estados Unidos, a medida que pasaba el año, se mantuvo bastante estable, con alrededor del menos 50%. Y es justamente en los países europeos, como Reino Unido, Alemania, Francia y España, donde la crisis llegó casi hasta el 70% de disminución o de crecimiento negativo, en este caso respecto al año anterior, ¿no? Y vemos que a final de años, en el cuatrimestre 3, en este caso, es donde más impacto tuvo, ¿no? Hasta aquí la búsqueda. Esta búsqueda en digital es un nuevo indicador para los países, regiones y ciudades. Pero también es muy importante, una vez sabemos lo que están buscando, quién lo está buscando, qué se está buscando y ese crecimiento que está experimentando, qué es lo que aparece en los principales motores de búsqueda, ¿no? La identidad digital o esta huella digital, que es súper importante tanto como la demanda, es lo que ven ustedes en pantalla. Es simplemente cuando alguien busca en un motor de búsqueda una palabra clave relacionada con, en este caso, Costa Rica o cualquier otro país, los resultados que aparecen van a influir igual que la opinión que puedan tener compañeros de trabajo, colegas, familiares, de recomendación sobre la visita a un destino. Las agencias oficiales, el ICT, Esencial Costa Rica, tienen un papel fundamental en la construcción de esta identidad digital. Pero también otros actores y empresas, tanto nacionales como internacionales. El top 10, en este caso, de los motores de búsqueda, estos resultados, debe ser un mix entre fuentes oficiales, de las agencias, en este caso de turismo, y actores o stakeholders o empresas privadas, tanto nacionales como internacionales. Este es el resultado de lo que aparece cuando ponemos turismo en Costa Rica, una búsqueda que tenemos el volumen y podemos saber que es una de las que más demanda tienen. Vemos que los principales resultados son Visit Costa Rica, pero también, y vemos el ICT, como pueden ver aquí, estupendo, muy interesante. Fuentes oficiales están en la primera página y también vemos actores internacionales como TripAdvisor, obviamente Wikipedia, y periódicos, prensa, Hostel Tour, etc. Este mix es el que nosotros tenemos y esta herramienta permite analizar para entender cómo es esta huella digital y dónde se tiene que trabajar. Para que tengan una idea de este estudio, en el top 10 simplemente hay más de 30.000 resultados únicos, es decir, entradas únicas que han sido generadas por contribuyentes o contribuidores o generadores de contenido, que son 7,5, en este caso 7,5 mil contribuyentes. Este es todo el volumen de datos que manejamos. Los principales colaboradores por sección varían. Es muy importante entender que muchas veces esas empresas o esos generadores de contenido donde están en la sección de todo no son los mismos que aparecen en vídeos o no son los mismos que aparecen en imágenes. En este caso podemos ver el top en nivel de contenido
en estos idiomas, es decir, no solo es en español, también es en inglés, en alemán, francés y otros idiomas, vemos que claramente son estos gigantes turísticos como Expedia, Facebook y TripAdvisor y Booking y Viator, que generan la mayoría del contenido, es decir, que aparecen más veces, pero también muy interesante ver que hay otras empresas como en este caso Costa Rica o agencias oficiales de Costa Rica que están en el top 10 y que generan mucho volumen de contenido que incorporado con estos actores privados y públicos genera esta imagen. A nivel de vídeos también vemos en este caso Copisit Costa Rica, Might & Fleet o otras generadores de contenido muy importantes a pesar de obviamente Facebook y YouTube y TripAdvisor, y en imágenes, que también es una parte bastante importante en la generación de la huella digital, vemos también que hay otros actores como pueden ser Alami, el 23RF, que son generadores de imágenes y etc. ¿no? Esta es la imagen general. No me gustaría que nos quedásemos con el que más contribuye mejor, porque todas las empresas, sean privadas o públicas o las agencias de turismo, tienen una estrategia. Y esa estrategia es lo que es importante. Nosotros queremos aparecer en esas búsquedas que estén relacionadas con nuestra estrategia o que nosotros nos interese generar contenido. Es decir, en el idioma, ¿para qué queremos aparecer de una manera proactiva en el mercado, una búsqueda que sea en ruso, por ejemplo, si no es un mercado clave? Nos interesa en español, inglés y cualquier idioma de nuestros mercados. Presencia en estos mercados estratégicos, generación de contenido y, tanto para el idioma como para ese mercado, actividades específicas, ¿no? Eso es lo más importante y entre todos generaríamos este ecosistema de actuación donde de una manera proactiva se podría monitorizar y trabajar en esta huella digital o identidad digital. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Tenemos dos vectores, un vector estratégico para definición de producto, para asignación de creación de contenido, para saber dónde está a nivel masivo en SEO, ¿no? Es decir, cómo se está indexando, en este caso en Google, el contenido, para entender cómo son ese gap, ¿no? Entre nuestra estrategia de contenido y lo que se está indexando. Mapeo de socios, muy importante. Si ya hay alguien que está generando contenido de calidad, unámonos, mapeámoslo y generemos unas sinergias tanto entre, en este caso, empresas privadas, nacionales o internacionales y las agencias oficiales para compartir, trabajar, ir alineados a esta estrategia de marca país y, en este caso, de turismo. También tenemos temas de medición para ver el atractivo, la evolución de la marca, el mapeo de esfuerzos, esas campañas si están teniendo un legado digital, para ver este ranking que estábamos viendo y también para ver en diferentes contenidos quiénes son estos actores clave que variarán, hemos visto a nivel global, pero a nivel de actividad también serán otros, ¿no? Conclusiones del estudio. El primero que hemos dicho, los turistas siguen buscando a pesar de la crisis y de las dificultades. El COVID ha impactado de una manera diferente a nivel mundial. En Centroamérica y el Caribe, junto con el sudeste asiático, eran las zonas o las regiones del mundo más afectados. El norte de Europa, la que menos, de los datos que nosotros manejamos. Costa Rica es una referencia a nivel mundial, y digo mundial en mayúsculas, a nivel de naturaleza, turismo al aire libre. A pesar de la crisis se sigue manteniendo ese interés. De hecho, lo único que ha hecho la crisis del COVID es reforzar este posicionamiento. Este estudio que tenemos valida ese cambio en ese interés de actividades y están justamente muy alineadas a la oferta a la oferta de Costa Rica como destino turístico. Y la tendencia que nosotros vemos con el estudio es que se va a replicar este tipo de comportamiento en los meses próximos y toda esta inteligencia que ya se ha recuperado, es decir, que ya se ha captado respecto al primer año de crisis, se podrá aplicar para estas nuevas estrategias de atracción de mercados y de posicionamiento. La dependencia de Estados Unidos es normal, es para Costa Rica, pero también es para los otros países en la región. Ha afectado más en Europa, tenemos que ver cómo se está recuperando y en eso es lo que vamos a empezar a recopilar datos y a tener una visión un poco mayor. ¿Okay?
A nivel de identidad de ese legado, es qué aparece, cuál es el contenido que está al buscar. Nosotros recomendamos, tanto para cualquier empresa pública o privada, definir una estrategia de contenido, es clave y está basada en la mayoría de estas palabras clave, es decir, de estas etiquetas de marca o brand tags. Si sabemos lo que se está buscando y tenemos ese volumen, podremos saber cuáles serían el máximo impacto en esos contenidos. Y también, aunque sean pequeños, pueden ser mercados de nicho, esas estrategias alineadas con esos temas, ¿no? Todo lo que se haga, y eso es una recomendación general en el futuro, ya es una campaña, un evento, el objetivo es que haya un legado digital a lo largo del camino y que cuando uno busque información referente a este sector o esta actividad aparezca esa información. Hay que prestar atención no solamente al todos, la primera sección, que es la que nosotros nos quedamos, sino también a las secciones de imágenes y vídeos. Muchas veces los esfuerzos los dedicamos únicamente a la sección general, cuando la de vídeos e imágenes pues hay mucha menos competencia, es igual de importante y es muy importante generar contenido de audio o de imágenes y tratarlo no solo en la generación de contenido, sino en la optimización. Muy importante incorporarlo en la estrategia. Crear contenido en lengua materna del público objetivo, es decir, sabemos que hay mucho contenido en español también, que hay mucho contenido en inglés, pero también otros mercados como el alemán, francés u otros mercados de interés necesitan mayor contenido para poder posicionarlo, en este caso, de una manera mejor y con contenido de calidad. La identidad digital de Costa Rica, como decíamos, no solo por el Instituto Costarricense de Turismo, sino también por los socios locales e internacionales, y aprovechar esta demanda de supply y demand que este software permite, es decir, la oferta y la demanda, para complementar esos conocimientos, compartirlos y definir estrategias más adecuadas al acorde con la situación. Y finalmente, ya una recomendación es esto de la identidad digital. Tienen que verificarlo. O sea, busquen y encontrarán ustedes ya las respuestas. Googleen sobre vuestro sector, palabras clave relacionadas con Costa Rica y sean ustedes mismos los jueces para ver lo que encuentran y actuar acorde con ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a hacer nada más el cambio a la otra presentación para poder continuar. Como decía Gonzalo, el conocer cuál es la demanda digital con respecto a Costa Rica y al sector, y también el contraste con el contenido que nosotros estamos ofreciendo actualmente, nos permite tener como sector, como país y a ustedes como empresa una mejor noción y mayor claridad sobre hacia dónde podemos orientar nosotros los esfuerzos de promoción y de posicionamiento. Para descifrar el cómo, el qué viene ahora, ya que tenemos el análisis de los datos, vamos a abrir un espacio de conversación. Para eso se nos van a unir dos expertos, a Gonzalo, pero además les ofrecemos a ustedes la oportunidad y los invitamos a que utilicen la herramienta del chat o el espacio de preguntas que tiene la herramienta de Zoom para hacernos llegar sus consultas y poder atenderlas en este espacio de conversación que tenemos a continuación. Como les decía, además de Gonzalo, en el panel nos va a acompañar la señora Elizabeth Arroyave. Ella es directora de estrategia digital en la agencia de producción de comunicación digital ARWIP. Elizabeth es profesional en economía con una maestría en administración de negocios y cuenta con más de 19 años de experiencia liderando, implementando y evaluando estrategias digitales para negocios y tecnologías que de forma innovadora apoyen el logro de los objetivos de las organizaciones como un todo. Además, también se nos suma Óscar Solano. Él es director creativo y de inteligencia de datos en la agencia Porter Novelli. Óscar es líder general de la unidad creativa, estratégica y digital para la región de Centroamérica, Caribe, Ecuador y Perú. Él es creyente y ejecutor de la creatividad y estrategia basada en datos, medición e innovación a través de 13 años de experiencia con marcas globales, regionales y locales tan importantes y diversas como el ICT, Coca-Cola, Toyota, Netflix, entre otras. Bienvenidos a los dos.
Seguidamente ya vamos a iniciar con las partes de las preguntas. Antes de pasar con Oscar y con Elizabeth, queremos aterrizar un poquito los datos que Gonzalo nos acaba de presentar para entender un poco mejor los alcances que tienen y que sirvan de introducción también para lo que nos van a explicar más adelante Oscar y Elizabeth. Así que Gonzalo, dentro del ranking que usted nos presentó, México se posiciona como, como la principal competencia que tenemos, siendo el primer lugar de nuestra región. ¿Cuáles son como las buenas prácticas que ellos aplican que nosotros podríamos también adoptar para alcanzar un posicionamiento similar o mejorar el que ya tenemos? A nivel digital, enfocando aquí, México como marca tiene un gran desarrollo, sobre todo tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Especialmente durante este periodo, durante la pandemia, este último año, que tenemos varios datos, hemos visto que hemos visto un gran comportamiento a nivel de interés de viaje. Es decir, tanto por la oferta como por la demanda, México ha trabajado de una manera especial y los resultados lo demuestran, y habrá tenido un impacto menor en el decrecimiento de turistas en este sentido. De acuerdo igual con el estudio, ya a nosotros se nos reconoce como un destino de referencia en términos de oferta natural, como usted mencionaba, relacionados a buceo, a observación de aves, de animales, entre otros. ¿Qué se puede hacer para que nosotros sigamos manteniendo ese posicionamiento y lo fortalezcamos? Y también, ¿vale la pena diversificar ese contenido o ese posicionamiento o deberíamos, digamos, seguir encerrados en ese eje temático, digamos? Primero me gustaría decir, esto es la consecuencia de un gran posicionamiento de país en general en los últimos, como decíamos, 5 años. Es una referencia en estas actividades a nivel turístico, pero en no turístico también lo es, a nivel de energías renovables, de emisiones de carbono y otras actividades tanto más generales relacionadas con sostenibilidad, medio ambiente, etcétera, ayudan y refuerzan mucho este impacto turístico que está teniendo, ¿no? Este posicionamiento en la mente de los turistas está influenciado no solo por el turismo, sino en general por el posicionamiento de país. Esto es muy... La estrategia tiene que ser reforzar, como se está haciendo, y mantener este liderazgo que muchas veces es complicado, ya que hay bastante competencia. Hemos visto que está en las posiciones del top 5 en más de 4, 5 o 6 actividades. Eso no quiere decir que se trabaje, se mantenga ese posicionamiento y que se trabajen otros mercados de nicho, tanto diversificar mercados de origen, que es muy importante, como acabamos de ver, como actividades de nicho que siempre, idealmente, alineadas con esta, como no puede ser de otra manera, con la estrategia de marca país y la estrategia de turismo enfocada en naturaleza, etcétera, etcétera. Justo relacionado al origen, que es un punto que usted acaba de tocar en la respuesta, dentro de la presentación usted mencionaba que así como muchos otros países, nuestra demanda proviene en su mayoría de Estados Unidos. ¿Qué podríamos hacer nosotros, aparte del idioma, que fue algo que usted mencionó, para empezar a diversificar ese origen de las búsquedas? En este caso, volvemos a lo mismo. Estados Unidos en la región es el principal mercado. Si estamos hablando de Aruba, estamos hablando de Jamaica, estamos hablando incluso de México, diría que el volumen y esa dependencia es igual o mucho mayor respecto a Estados Unidos, ¿no? Lo que sí que nosotros recomendamos, y estamos viendo que otros países, por ejemplo, tienen un mayor mix o un porcentaje mayor de búsquedas que vienen de países de Europa, ¿no? Piense que, por ejemplo, en Aruba, en datos históricos que tenemos, menos del 3-4% venía de toda Europa. O sea, entonces, esos son datos. Al final, el posicionamiento de la marca Costa Rica es global y se tiene que aprovechar esta imagen muy potente asociada
con este posicionamiento tan fuerte a naturaleza, etcétera, ir a nuevos mercados y ver cómo se puede trabajar. Al final, una parte es de estrategia, otra también es de cómo implementar esa estrategia con actividades, bien sea de marketing o de marca o de activación de marca en diferentes países. Pero eso siempre no más de 10 o 12 trabajados de una manera proactiva. Eso es lo que nos queremos enfocar. Perfecto. Aquí por el chat nos hacen llegar una pregunta. Fernando Madrigal consulta cuáles son los impulsores digitales que han posicionado a Costa Rica como número 1 en ecoturismo. Nosotros lo que te puedo decir, en este caso, Fernando, encantado de saludarle, es que nosotros estamos midiendo la consecuencia de esto, sea de una manera proactiva o simplemente las marcas, muchas veces mucha reputación se construye simplemente por circunstancias externas que uno no controla y por muchos años de esa imagen. Lo que le puedo decir es que esa palabra que nosotros hemos identificado son todas esas palabras en más de 20 idiomas que están relacionadas con ecoturismo en Costa Rica o ecoturismo en otros países, ¿no? Y ese es el resultado de esa imagen y de esa intención de ese potencial turista en consumir este tipo de producto o este tipo de turista, en este caso de nicho, que sería ecoturismo, en Costa Rica, comparado con otros países. Ya para cerrar este bloque de repaso de los datos, todo el tema del COVID-19 y de la pandemia ha alterado sin duda alguna o alteró sin duda alguna los hábitos de consumo y también un poco los intereses, ¿verdad?, que tenemos nosotros como consumidores de información y de servicios. ¿Cómo podemos nosotros hacer desde el sector de turismo este vínculo o este match entre lo que ahora le interesa a la gente o lo que ahora prioriza el consumidor y lo que nosotros tenemos para ofrecer como sector? Nosotros en el dashboard y los datos ya mapean este cambio de tendencia. A nivel internacional estamos viendo que incluso en algunas actividades turísticas no ha bajado el volumen de búsqueda. Es decir, ha bajado en paquetes turísticos, en actividades un poco más masivas, en city tourism, en ciertas actividades a nivel mundial donde por las circunstancias se ha diversificado esta oferta. Estamos mucho más, camping está creciendo en Europa muchísimo, otros tipos de actividades al aire libre, y esas son las actividades que nosotros vamos a ver ese crecimiento y que ya están muy alineadas a la imagen y al posicionamiento que tiene el país, y que sin duda de una manera muy natural se va a ver esa atracción y ese mayor interés en potenciales turistas. Creo que se nos pegó un poquito Gonzalo, no sé si fue solo a mí. Creo que se acortó. Sí, perdimos la última parte. Y que las actividades que ya está ofreciendo Costa Rica están muy alineadas a estas nuevas tendencias. Lo que la gente ya no busca es todo incluido, actividades masivas, turismo de ciudad, y está mucho más orientado a actividades al aire libre, más turismo rural, turismo un poco más alineado a lo que ya hay ofrecido, o el posicionamiento de Costa Rica en este sentido. Son muy buenas noticias. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Esperamos que nos pueda acompañar un ratito más por si surge alguna consulta o volver a tener una intervención suya. Pero desde ya, muchas gracias por la participación y por compartir con todos nosotros los resultados de este estudio. Ahora vamos a pasar con el cómo, como les decía al inicio. Entonces, para eso, Elizabeth, cuéntenos o explíquenos más bien, ¿qué es la huella digital? ¿Cómo la masticamos nosotros de una manera más sencilla? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? Un placer poderlos acompañar el día de hoy. Este estudio que nos presenta hoy Bloom Consulting realmente es un material muy enriquecedor, y cuando nosotros nos sentamos a hacer una planificación estratégica con un cliente, yo le digo, bueno, ¿dónde están nuestros insumos? Si hoy quisiera como explicarles algo, para mí este estudio viene a ser un insumo para ustedes. ¿Cómo lo podemos traducir en que sea una herramienta de trabajo? Creo que es lo más importante. Pero
me parece muy importante decir para nosotros, desde nuestra empresa o agencia, ¿qué es mi huella digital? Tal vez si me ayudas pasando a la Firmina. Yo quería hoy plantearles que ojalá ustedes puedan hacer lo que se llama el mapeo de sus activos digitales. Tenemos que entender muy claro dónde, cómo y cuándo nosotros nos podemos comunicar. Y para esto nosotros siempre hacemos una diferencia en 4 grandes áreas. Lo primero es lo que son mis activos digitales propios, que viene a ser mi sitio web, que puede ser mi blog, o si yo, por ejemplo, tengo una estrategia de email marketing donde realizo newsletters. Estos activos son 100% míos. Me dan información de primera mano y yo los controlo 24/7/365. Entonces, esta es nuestra herramienta más poderosa para trabajar. En segunda instancia, tenemos todo lo que son los activos semipropios. ¿Por qué les decimos semipropios? Nosotros aquí abarcamos todo lo que son las redes sociales y sus interacciones. Si bien nosotros creamos estos perfiles, los alimentamos y son una plataforma de conversación, de generar awareness y branding para nosotros, siempre dependemos de un tercero. En este caso, no sé, se podría dar que de repente un día Facebook diga, voy a pagar la plataforma y nosotros nos quedamos sin esa información. Entonces, sí debe ser importante saber que no debe ser nuestra única ni la fuente primaria de datos. También nosotros tenemos lo que se llaman los activos pagados. Eso es cuando nosotros estamos haciendo inversión en publicidad. Eso es si pagamos a Google, a Facebook, a Instagram, en Bing, nuestros anuncios dirigidos con campañas, que ahí es donde viene lo rico de poder tener estos estudios para saber hacia dónde nos podemos dirigir mejor. Y también tenemos lo que son nuestros activos ganados. Eso es cuando nosotros logramos alguna mención, un link de nuestro sitio, de algún video, de alguna foto o algún otro contenido que nosotros hemos creado. Eso nos ayuda a tener una relevancia. El mix de estos 4 activos debe ser unificado, debe tener la misma tonalidad, debe tener ciertos elementos que me ayuden a posicionarme. Que nosotros podamos tomar data como la que nos presentó hoy Gonzalo en el estudio y podamos empezar a salir en términos, en relevancias, asociados a lo que la gente está buscando y que estén presentes en estos activos. Entonces, si ustedes me preguntan cómo mantengo una huella digital, tengamos mapeados estas 4 áreas, tengamos mensajes claros, concretos y con una estrategia muy definida hacia dónde, cuándo y cómo yo quiero comunicarme. Elizabeth, y si mi empresa tiene recursos muy limitados, tal vez hacia dónde o por dónde debería yo empezar este trabajo de posicionamiento y cuáles son los activos digitales a los que yo podría poner como más esfuerzo y centrar esos recursos limitados que tengo. Bueno, definitivamente lo ideal es ojalá poder tener un sitio web. Como yo les dije, esta es nuestra fuente primordial de data. Nosotros, por ejemplo, si le instalamos lo que se llama el Google Analytics, que es un sistema que me traquea de dónde me está viniendo las visitas al sitio, cuáles son las secciones que visitan, cuál es el artículo más leído, cuál es el tour que más han reservado, cuáles son las ciudades de donde me están visitando. Esta información es inteligencia de mercado. Y si yo tengo recursos limitados, si quiero hacer una campaña, la voy a dirigir a donde realmente me están viendo y donde esta campaña se va a potenciar. Entonces, por ejemplo, dentro de la data que dio Gonzalo, nos decía, bueno, la principal fuente de información de búsqueda viene de Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos es gigante y una agencia pyme o mediana en Costa Rica no tiene los medios suficientes para hacer una campaña de branding para todo Estados Unidos. Entonces, yo hago un cross-reference de esa data, o sea, veo la data de estudios como el de Bloom Consulting, entro a herramientas gratuitas como Google Trends y tengo la información de visitación a mi sitio y yo puedo hacer un cruce de información y decir, bueno, yo voy a hacer una campaña
dirigida a Miami, en el área de, voy a hacer Miami, Fort Lauderdale, enfocado a turismo combinado con medicina, por ejemplo, porque son dos términos de búsqueda que están siendo relevantes. Entonces, eso me da la oportunidad de que ese presupuesto, aunque sea bajo, pueda ser muy efectivo. Porque si yo voy a hacer una campaña enfocada, no sé, a Minnesota y tengo 0 visitas, 0 volúmenes de búsqueda, probablemente va a ser un recurso poco utilizado. Nosotros aquí recomendamos hacer siempre una campaña combinada entre lo que se llama SEM, que es la parte de mercadeo pagado, y lo que es la parte SEO, que es la parte de indexación de palabras claves dentro de mi sitio, dentro de mis fotos, dentro de mis contenidos. Y esto debe ir sumado con tener una presencia digital constante en lo que son los canales sociales. Nosotros no pagamos por o sea, el crear los perfiles es gratuito. Obviamente, pues donde uno tiene que invertir un poco para estos medios es la parte de las campañas pagadas, pero cuando nosotros usamos información de valor, de estudios, de tendencias, podemos hacer una segmentación mucho más eficiente que nos permita obtener mejores resultados. Pensar en digital involucra más allá de solo poner el texto en el sitio web, ¿verdad? Como usted decía, requiere de esfuerzos de optimización de pauta, optimización de contenido, ¿verdad? Y como también mencionaba Gonzalo, es importante también priorizar recursos como la imagen y el video para nutrir y volvernos más relevantes. ¿Cuáles son otros recursos que tal vez podrían enriquecer mi huella digital y ayudar justo a posicionarnos mejor en esas búsquedas y a contestar de manera más efectiva las preguntas que nos hacen los usuarios? Bueno, ahí hay técnicas, o sea, hay N cantidad de técnicas, pero hay unas básicas y que son realmente muy accesibles para todos. Y es desde que si yo grabé un pequeño video, llevé de tour a un grupo de turistas y vimos monos y culebras durante el tour, lindísimo. Yo tomo ese video con un celular que no necesito hacer una gran inversión en una producción audiovisual, lo subo a mi canal de YouTube, en lugar de solamente subirlo y que diga video número 1, pongo naturaleza, culebras y monos, ecoturismo en Costa Rica. Ese tipo de combinación de palabras, que son palabras que ya tienen volúmenes de búsqueda atractivos, como nos enseñó ahora Gonzalo, se van indexando. O sea, cualquier posteo que yo haga en un canal como Facebook, Instagram, YouTube o dentro de mi sitio, si yo le hago una combinación de estas palabras claves, empiezo a ganar relevancia. ¿Qué es la relevancia? Que tengo una mayor probabilidad de salir en estos términos de búsqueda. Si ustedes vieron, se agruparon en 3 grandes áreas. Una era la parte de contenido, o sea, cuando la gente entra a Google y busca ecoturismo Costa Rica. Si yo como agencia estoy creando un artículo, un blog en mi sitio web y hablo cuáles son los tours que tengo, que aplico medidas de seguridad, hago una combinación de palabras que están en tendencia de búsqueda, puedo tener una mayor probabilidad de salir en esa vertical. Si yo además le meto a ese artículo una foto y en la foto cuando la voy a subir al sitio le pongo esa combinación de palabras, indexo también en la parte de imágenes. Eso se llama la optimización de imágenes. Y si además yo tomo ese link que lo tengo en mi sitio y lo empiezo a compartir en diferentes redes sociales y lo mando por WhatsApp y además tagueo otras empresas hermanas que están, digamos, en el área donde yo estoy, empiezo a ganar mayor relevancia. Buscamos un sistema colaborativo. No pensemos que solo mi empresa individual va a lograr ese posicionamiento. Y creo que eso es algo muy importante a destacar dentro de las conclusiones que nos dio Gustavo. Que nosotros tenemos que hacer una identidad país y la identidad país la construimos todos. Entonces tenemos que aprovechar esas ventajas para que dentro de mi plan de comunicación y estrategia vayamos desde mi empresa hacia lo más amplio y aprovechar estas oportunidades, esta coyuntura de que nuestra marca, que el ICT, que Procomer están logrando ese posicionamiento como agencias
y nosotros poder traducir un poco de ese efecto positivo a nuestras estrategias. En el chat, Roberto Siles nos hace una pregunta relacionada a presupuestos. El tema de presupuestos obviamente depende mucho de los recursos que nosotros tengamos como empresa, de los objetivos y hacia dónde, ¿verdad?, queremos nosotros llegar con ese esfuerzo. Sin embargo, Elizabeth, ¿cuáles son tal vez algunos de los criterios que yo podría tomar en cuenta para optimizar o definir un presupuesto para una campaña? Bueno, cuando hablamos de presupuestos es un tema delicado en el sentido de que realmente yo tengo que poder medir las expectativas de lo que yo quiero alcanzar. Esto es como decir que yo quiero ir yo tengo mi carro, le voy a poner gasolina y solo le puedo poner un cuarto de tanque, probablemente yo solo puedo llegar hasta Punta Arenas, no puedo llegar hasta Guanacaste. Pero la ventaja que tenemos con todos estos medios de pago, digamos, es que no importa el presupuesto, yo puedo lograr un objetivo, puedo lograr un alcance, una interacción. Lo único es que vamos a tener resultados realistas de lo que podemos alcanzar. Entonces, nosotros en la agencia lo que les decimos a los clientes es, trabajen por etapas a nivel de presupuesto. Asignen un presupuesto para la etapa 1, que ojalá el primero sea la construcción de mis activos propios, porque a la larga eso es lo que me queda. Después, hacemos la inversión en lo que son semipropios y ojalá podamos tener 1 o 2 campañas muy bien dirigidas para que ese presupuesto sea óptimo. Y conforme nosotros vayamos obteniendo resultados, vayamos midiendo lo que decimos los KPIs, o sea, qué es lo que nosotros queríamos lograr y cómo lo logramos, entonces ya uno dice, en una segunda etapa ya puedo valorar otra propuesta de presupuesto. Lo bonito en digital es que podemos ver tendencias en tiempo real, podemos tomar acciones de forma inmediata y lo podemos construir por etapas. Entonces, si yo hice una campaña de branding para mis tours enfocada, como les decía, en Miami, en Fort Lauderdale, y esa campaña me generó 5 o 10 clientes, ya obtuve una rentabilidad. Entonces yo puedo decir, bueno, de esta rentabilidad voy a tomar el 10% y hago otra campaña en otra ciudad. Entonces, ese es un plan integral de marketing digital, donde yo estoy consciente que tengo que crear el contenido atractivo basado en la información que me da el mercado a través de estudios o Google Trends, como yo les dije, cómo yo lo indexo en el sitio para tener una mayor probabilidad de salir en estos términos de búsqueda y luego establecer un cronograma de inversión basado en resultados. Y por eso es muy importante analizar estadísticas, analizar resultados y sobre todo lo que nosotros decimos en digital, optimizar. Si yo lancé una campaña y no estoy teniendo resultados, la paro y busco otro nicho donde yo pueda trabajar. Diversifico mis opciones de inversión, que eso es muy importante. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Justo amarrándome de ese concepto de optimización que ya usted introdujo, Oscar, ¿cuáles podríamos decir que son las diferencias entre la optimización de contenido y la optimización de los esfuerzos digitales? Claro, bueno, buenos días a todos, gracias Yesenia. A ver, esto viene siendo, como decía doña Elizabeth, tenemos los temas de activos digitales. En el mundo ideal, sería contar con todo el ecosistema. Una base importante es aprovechar lo que tengo hoy en día. O sea, y el primer cuestionamiento, la diferencia de esa optimización de contenido es, con estos datos que acabamos de ver con Gonzalo, es cuestionarnos si estamos aprovechando las búsquedas que se hacen a nivel país dentro de nuestras redacciones de contenido. Esto desde el contenido más simple en redes sociales, que vaya optimizándose hacia el aprovechamiento de esas palabras claves, hasta lo que vemos con el sitio, a nivel de sitio web, que en ideal, por lo menos ese sitio web debería estar optimizado a 3 aspectos mínimos: lo que somos como empresario turístico, como empresa turística, mis tours, y constante contenido que pueda hacer a nivel de blogging, sobre todo aprovechando también y apalancándose dentro de los esfuerzos incluso que ICT hace dentro de la estrategia de SEO y de SEM específicamente, que ya doña Elizabeth introdujo los términos,
en el aprovechamiento del término de Visit Costa Rica. Acabamos de ver incluso dentro de los datos y el ranking de Gonzalo a nivel de datos de Visit Costa Rica dentro del turismo internacional. Entonces, realmente el solo hecho de empezar a aprovechar esos términos ya me empieza a dar por lo menos los primeros pasos. El SEO y la parte de optimización de contenido es un trabajo de hormiga, es un trabajo constante, es un trabajo de ir midiendo, y viene también el factor tiempo. O sea, muchas de las personas que están viendo el webinar hoy hacen todo, básicamente. Es como, me encargo de la empresa, me encargo de la comunicación, me encargo también a veces del tour. Entonces también es aprovechar estos datos y sobre todo optimizar cositas mínimas, optimizar las búsquedas, aprovechar estos tags o brand tags dentro de mi sitio, por lo menos en tema de redacción simple. Y sobre todo hay un tema bastante importante, y como lo veo acá, si no puedo tener acceso incluso hacia los datos de manera constante, acá de hecho les dejo una herramienta muy simple que se llama answerthepublic.com. De ahí ver qué se cuestiona la gente a nivel de términos de búsqueda que llamamos en marketing digital long tail keywords o keywords de cola larga. Y es las preguntas que constantemente se genera sobre, por ejemplo, Costa Rica, y buscarlos en inglés, buscarlos en español, aprovechando un poco incluso lo que hablaba Fernando, creo que ahorita, o Roberto en el chat. Es cuestionarme realmente si estoy respondiendo con mi contenido que estoy haciendo hoy a esas preguntas. O sea, si no lo estoy respondiendo, si no estoy ofreciendo contenido, ese es el primer punto que deberíamos optimizar. Y luego también empezar a optimizar ya en esfuerzos más palpables a nivel de pauta. En el mundo ideal, uno quisiera tener miles de dólares para empezar a pautar y llegar al mercado estadounidense en gran escala. Sin embargo, vamos a competir en el mercado estadounidense, no solamente Costa Rica, posiblemente México va a llegar a competir, Colombia va a llegar a competir, otros países del continente van a competir por ese tráfico, por esa visitación. Entonces, este punto también es bien interesante cuando tomamos esas preguntas, esas búsquedas y los términos que vino mostrando Gonzalo, y también capitalizarlos en la experiencia turística que estamos ofreciendo desde digital. O sea, atrevernos a hacer un tour pequeñito, aunque sea con mi teléfono. Si mi tour dura 1 hora, bueno, hagamos un micro tour de 15 minutos y lo compartimos. Es antojar un poco también a la gente, y es parte de esta optimización que, por mi expertise, va más incluso del corte creativo, y es transformar esto que vimos con datos a nivel del estudio con Gonzalo y transformarlo en creatividad. Y creo que no hay nadie más creativo que el empresario turístico para poder incluso a ver si ya ha inventado sus tours, ver la oportunidad, su empresa. Entonces es materializar eso dentro de la oferta digital. ¿Qué otras alternativas tengo yo, digamos, o qué otras opciones tengo yo para capitalizar, como usted mencionaba, todos estos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, en referencia a la interacción digital? Ese es un punto bien importante, sobre todo, y me voy a atrever a sacar el tema del famoso Community Manager, que también a veces toca hacerlo en este rol integral. Entonces, esa parte de conversación dentro de plataformas como Google My Business, por ejemplo, que es un entorno o un asset digital que deberíamos optar a tener para poder tener esa retroalimentación de feedback y conversar. O sea, las redes sociales y el ecosistema digital tiene ese factor dual, ese tema de yo como empresario turístico, como marca turística, interactuar con mi audiencia, interactuar con quien ya me visitaron, con quienes tienen interés, sobre todo porque eso nos va a ayudar mucho a poder transformar esa conversación, esa interacción digital dentro de nuestros planes de contenido, dentro de nuestra estrategia de comunicación. Entonces, no hay nada más rico que transformar algo, una experiencia que ya alguien vivió, que la disfrutó, en más contenido. Entonces, no es la empresa turística hablando a través de la empresa turística, sino es un turista hablando a través de la empresa turística. Entonces, esos son aspectos bien importantes, sobre todo, yo lo insisto y lo repito constantemente, la conversación nos ayuda a profundizar el conocimiento, que incluso vimos con Gonzalo ahorita a nivel de términos de búsqueda, decir, bueno, si yo tomo esos términos de búsqueda, si los transformo en contenido y los llevo a conversación, ¿qué puedo obtener a cambio? Solo conversando con la gente a través de nuestros canales digitales podemos darnos cuenta. Y es tomar un espacio diario, decir, a ver, posiblemente durante el día no lo pueda hacer porque esté ocupado, pero al llegar la noche, tomar 1 hora y empezar a
a poder interactuar con esos usuarios que dejaron sus feedbacks, que ya es una estrategia muy común dentro del empresario turístico recibir sus feedback, pero es adentrarse, no es quedarnos con el gracias, es como, no, vayamos un poco más allá. Sin duda, algo que tanto Gonzalo como Elizabeth y ahora usted, Oscar, toca es que dentro de todos estos esfuerzos que nosotros podemos hacer en nuestras empresas, es muy importante hacer un ejercicio activo de escucha, no so- obviamente de nuestros potenciales clientes, de nuestros clientes y también incluso como de la competencia y de otros actores del sector. Todos ellos nos dan insumos para generar mejor contenido y volvernos más relevantes, para fortalecer esa presencia y ese uso que nosotros hacemos de los activos digitales y para también tener insumos para continuar y fortalecer e impulsar esa conversación que nosotros podemos generar con esos actores. Fernando Madrigal nos hace una pregunta, nos consulta que cuáles alternativas tenemos nosotros para llegar a los turistas que ya están en Costa Rica y no invertir en potenciales visitantes. Sí las hay, y eso es un punto bien importante, sobre todo porque dentro de las plataformas digitales, tanto las plataformas sociales como las plataformas de navegación, detectan específicamente a personas que han estado en un lugar, que no son de acá, que eso es un punto bien importante, y se basa en segmentación. Yo siempre lo digo, el secreto detrás de toda la comunicación y la eficiencia que podemos llevar a través de nuestros contenidos o nuestros anuncios está en la segmentación. Y tecnológicamente hablando, plataformas como Facebook, plataformas como Google, y plataformas un poquito más de una alta inversión, hablando más de programática, por así decirlo, una programática buena, se basan a través de uno de los términos de generación de audiencias, está enfocado en ubicación, personas que estudiaron recientemente y nosotros jugar en ese término de ubicaciones a nivel local. Y esos son o personas incluso extranjeros que residen en Costa Rica, incluso que no se han atrevido a turistear por el país, o incluso, ¿por qué no? Personas que estén dentro de el concepto de nómadas digitales, aprovechar eso, personas que residen en el país por cortos tiempos, que podemos ubicarlos dentro del turismo nacional. Entonces, y eso incluso aprovechándolo dentro de estrategias de cómo promoción turística local, como vamos a turistear, puedes incluso apalancarse para obtener esos datos de turistas que están en el país, personas que vinieron al país, sobre todo en un momento en el que estamos reactivando el turismo internacional, donde están llegando mayor cantidad de vuelos. Entonces, también ver el semáforo de potencial visitación, personas que ya van a venir al país, y esas personas que ya van a venir al país dentro de plataformas, incluso segmentando a páginas de compras de tiquetes, páginas incluso de verificación de vuelos, tomarlas y construirlas dentro de esta audiencia, que ya saben que son personas que van a venir acá, incluso ya pasaron procesos de compra, o extranjeros que estén en el país. Son términos de segmentación. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Ya para ir finalizando, tenemos una pregunta relacionada a cómo puedo yo, desde la gestión digital de mi empresa, contribuir e impactar al posicionamiento de todo el sector turístico e incluso a nivel país. Claro, a ver, eso viene por un lado bien interesante, y es esto que vemos en pantalla, es llevar al usuario desde el factor de conocimiento. El factor de conocimiento es toda esa data, incluso nos la acaba de dar en resumen Gonzalo, y es tangibilizar eso y lograr posicionar nosotros contenido. Es un poco de paciencia de sentarse a planificar esto, pero eso es una ruta muy normal, es un tema, un plano de 4 acciones donde podamos convertir al usuario y entender de que incluso hay momentos donde puedo trabajar con una audiencia que ya fue mi cliente, incluso volverlos a traer. Eso hace que podamos complementar y optimizar el recurso que tenemos hoy en día. Entonces, la recomendación, por lo menos desde mi parte, hacia esto es aprovechemos a todas esas personas que han estado interesadas en Costa Rica. Costa Rica incluso durante el 2020 fue uno de los destinos con mejor sentimiento positivo a nivel de menciones globales, a nivel de búsqueda, como un destino post pandemia. Sigamos construyendo sobre eso, sobre todo cuando empezamos a ver una apertura más constante de nuestros aeropuertos, cada vez mayor cantidad de líneas interesadas. Vemos cómo el turista no hace falta ir muy largo, no se puede ir y Gonzalo lo hablaba,
a turismo rural, lugares, cataratas, para verlas abarrotadas, no solamente de turista local, sino de turista extranjero, porque esa es la necesidad de decir, necesito incluso liberarme un poco de mi presión natural. Entonces, vayamos construyendo incluso en términos psicosociales el conocimiento hacia el país, los beneficios, el interés que puede generar hacia Costa Rica esas soluciones ante el turista de corta estadía o de larga estadía, el factor de deseo y sobre todo un factor de promoción personalizada. Y eso es un tema bien importante, sobre todo optimizar mi oferta turística a las necesidades de hoy. Nos enfrentamos a una nueva normalidad, término más usado del 2020, pero ese factor de personalización va a lograr que podamos convertir más y que pues el empresario turístico, perdón, pueda aumentar un poco más sus ingresos a través de los atributos digitales. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad, por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Elizabeth, si los panelistas y todos los que nos acompañan, todos los participantes que nos acompañan, tuvieran que destacar algunos bullets para llevarse en su cuaderno de notas y empezar a aplicar hoy mismo desde sus empresas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Bueno, a mí me gusta siempre de cualquier conferencia, webinar, lo que estemos, que la gente diga, o sea, ¿cuáles son mis takeaways? Lo que de verdad quiero tener muy presente como aprendizaje. Se los traté de resumir en estos 7 tips para implementar a nivel de estrategia. Y el primero es que tenemos que tener una visión clara y una estrategia clara. Y sobre todo que todo mi equipo la conozca. Porque si nosotros como cabezas de los tours operadores ofrezco un servicio, ofrezco accesibilidad, ofrezco amabilidad dentro de mis campañas que estoy publicitando y cuando el turista llega, me encuentro una recepcionista mal encarada o el mesero no atendió bien o el guía turístico trató mal a mi cliente, no estoy siendo consecuente con lo que estoy transmitiendo. Y eso, por ejemplo, nos lleva a que tengamos malos reviews. Entonces, lo principal es hacia dónde quiero ir, cómo quiero trabajar y cuál es la experiencia que quiero que mis clientes se lleven, ya sean nacionales o internacionales. El segundo es, tengamos un branding y una comunicación homogénea en todos los canales. Eso no puede, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos asesoría nos hemos encontrado empresas que publican en Spanglish. Entro al sitio y no tiene el contenido completo, tiene Lorem Ipsum, que son como letras solo como para rellenar contenido, no tengo los mismos paquetes turísticos que estoy ofreciendo en las redes sociales, no son los mismos que están en el sitio web, por ejemplo, diferencias en precios. Entonces, todo ese tipo de detalles generan desconfianza a estos activos digitales cuando la gente ingresa y hace los términos de búsqueda. Entonces, siempre tratemos de que todo mi equipo conozca la estrategia, la visión, el branding y que esté plasmado en todos los canales. Canales es sitio web, mi newsletter, las redes sociales, el Google My Business, los anuncios que nosotros vayamos a hacer. Tercero, la gente que está haciendo estas búsquedas está buscando para turismo, está buscando para diversión, para ocio. O sea, nosotros tenemos que tratar de brindarles emociones. La emoción vende, los seres humanos nos movemos por las emociones y esto es una línea de escape. Entonces, tratemos de que nuestro contenido sea real, que si vamos a hacer ese microvideo que nos comentaba Oscar, o sea, que sea donde la gente refleje felicidad, donde refleje emoción, donde refleje satisfacción. Y eso es lo que tenemos que transmitir, desde cómo describimos el tour, desde cómo los reviews de nuestros clientes están plasmados en el newsletter, en el sitio o en nuestras redes sociales. Cuarto, vieran que este es súper importante y es lo que es la rapidez y eficiencia en comunicación. Nosotros hemos hecho auditorías en sitio y lo primero que les pregunto es, ¿cuántos formularios de contacto les han llegado? Ah, no sé. ¿Quién los contestó? Ah, no sé. Ustedes no están midiendo
cuántos clientes potenciales están llegando de toda la campaña que ustedes están haciendo, convertidas a su canal propio, y la gente no les contesta en los formularios de contacto, o les contesta 2 o 3 días después. Eso es una oportunidad perdida. Entonces, quienes estén encargados de contestar los inbox de las redes sociales, el formulario del sitio web o el correo que nosotros tenemos, tienen que tener como prioridad responder en menos de 12 a 24 horas. Y tengamos claro que muchas de esas búsquedas no están en la misma zona horaria en la que nosotros estamos. Entonces, puede ser que ese lapso, inclusive la persona lo llegue a sentir mucho más amplio. Y así como nos escribieron a nosotros, deben estar escribiendo a 5 agencias más. Entonces, no perdamos la oportunidad y seamos rápidos y eficientes. Como les mencioné anteriormente, debemos de hacer una combinación de tácticas orgánicas y pagadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos esos canales que son semipropios son plataformas de venta de publicidad. Y si nosotros no hacemos un cierto grado de inversión, nuestro contenido tiene muy poca probabilidad de ser relevante y de salir. Entonces, sí o sí, hay que hacer un poco de inversión en campañas pagadas, pero trabajemos de forma conjunta en que mi sitio, mi contenido esté optimizado con keywords, con los brand tags y con las tendencias que hayan del mercado. El sexto es medir resultados y revisar las estadísticas. Si yo no mido lo que estoy invirtiendo, no voy a saber cómo y cuándo mejorar. Entonces, si yo realmente invertí en hacer una campaña en Miami y veo que la visitación a mi sitio web no aumentó de visitas en Miami, algo no estoy haciendo bien. Entonces, canalizo mis esfuerzos, que son limitados, y los recursos en un lugar donde sí vaya a tener ese mejor resultado. Y para cerrar, no podemos estar cerrados en un cuarto oscuro. Nosotros tenemos que ver cuáles son las tendencias del mercado y sobre todo medir qué está haciendo la competencia. Y cuando decimos competencia, como bien lo mencionó Gonzalo en el estudio, no es solo el hotel que está a 500 metros del mío, es que están haciendo los otros países. Integremos nuestra propuesta de valor país dentro de nuestro plan de comunicación para poder llegar y ser relevantes en esta competencia internacional. Costa Rica tiene muchísimo potencial, tiene atractivo económico, atractivo de talento y sobre todo atractivo turístico. Hagamos una combinación de esos 3 elementos para seguir siendo tendencia mundial y poder obtener los resultados y sobre todo reactivar la economía del país. Perfecto, muchísimas gracias Elizabeth por dejarnos estos 7 tips. Esperamos que de verdad tomen nota y los vayan a empezar a aplicar desde hoy en sus estrategias digitales, porque como hemos visto a lo largo de todas las intervenciones, lo que se hace desde su empresa, lo que se hace desde su agencia tiene un impacto súper importante para el sector turismo y tiene un impacto súper importante en la forma en la que nos perciben y nos volvemos relevantes como país a nivel del mundo. Gonzalo, yo no sé si usted quiere darnos algunas palabras ya para cerrar con todo este espacio de conversación. Un comentario muy sencillo. Una recomendación, verifíquenlo. Busquen esas palabras referentes a su sector, a su oferta a nivel individual, y como hay algún comentario en el chat, y sean ustedes mismos los que evalúen si lo que está apareciendo creen que es adecuado, contenido de calidad, y entiendan quién está apareciendo, por qué, que exploren estos sitios web. Y son 2 minutos. Lo mismo que un turista desde España, Estados Unidos, Canadá, México, cualquier país de origen, vaya a buscar, hagan ustedes ese journey, ¿no? O esas series de búsquedas, y en 2 minutos ustedes podrán verificar cuál es esa imagen y ese sentimiento que se están llevando a través de Google.
creo que es muy importante que tomemos conciencia de ello y que vayamos a las imágenes y también a los vídeos, porque probablemente en algunas búsquedas estaremos muy sorprendidos de lo que aparece. Perfecto. Muchísimas gracias por el consejo. Gracias también a Esencial Costa Rica y al ICT por habilitar este espacio de presentación del estudio y también esta oportunidad de conversar y de aterrizar en concreto y con tácticas cómo lo podemos aplicar todos estos datos en el día a día de las empresas del sector turismo. Agradecemos sin duda alguna también a todos los que nos acompañaron como participantes en esta sesión. De verdad esperamos que toda la información que ustedes recibieron, desde datos hasta estos consejos de Oscar y de Elizabeth, sean de mucho provecho para sus empresas y para el sector, y que sigamos, como siempre, compartiendo con el mundo la esencia de Costa Rica. Saludos y que todos tengan muy buen día. Hasta luego. Yesenia. Hola. Perdón, Adelante. voy a robarles un minutito para hacer un cierre rapidito. También agradecer, tal vez ahora sí, me podía poner el video. Agradecerles a todos los panelistas, a Gonzalo, siempre ver la información que nos comparten todos los días que uno la ve, aprende algo nuevo, ve algo más que no había visto la sesión anterior, así que muchísimas gracias, espero vernos también mucho más seguido para seguir aprendiendo de todo esto. A todos los que nos acompañaron, pues sin duda el esfuerzo que se ha venido haciendo y estos resultados, como decía Elizabeth, Oscar y Gonzalo, pues no se hacen de la noche a la mañana. Sin duda el equipo que trabajamos en el ICT con los asesores que nos ayudan en todo esto nos generan un valor muy grande y esto es parte de ese resultado. En cuanto a las estrategias de SEO y de SEM, obviamente tenemos cientos de miles de palabras que nosotros hemos aprendido a utilizar, a taguear, como decía Gonzalo, en cada uno de nuestros posts, en cada una de nuestras fotos. Y creo que el mensaje es que tal vez el ICT y tanto Marca País como CINDE, como Procomer, que siempre estamos poniendo información en el mundo virtual, ya hemos hecho ese trabajo. Más bien al empresariado es decirles que no deben comenzar desde cero ese trabajo, ya nosotros llevamos algunos años en eso, y más bien apalancarse en siempre taguear Esencial Costa Rica, en siempre taguear Vamos a Turistear, en siempre taguear Visit Costa Rica, en siempre taguear la misma palabra Costa Rica. Esas cosas lo que van a hacer es apalancarse en esta estrategia que ya tiene muchos años y que sin duda hoy Gonzalo nos enseñó cómo ha venido dando resultados positivos. Entonces, tal vez el mensaje es quitar un poco el miedo de que no hay que comenzar de cero. Ya tenemos un camino andado de diferentes instituciones y que más que todo es un poco guindarse, apalancarse, colgarse de eso mismo para asegurarnos que cada vez, como decía Gonzalo, que alguien pone Costa Rica, sale Visit Costa Rica, sale Esencial Costa Rica y sale toda la red de empresariado que es el que da al fin y al cabo el servicio, la experiencia por la que somos también conocidos. Tal vez ese es mi mensaje final y por supuesto a todos siempre estamos con las ventanas, los chats y los correos abiertos para recibir no solo preguntas, sino que también sugerencias y maneras en que mejor podamos hacer esto, que es un buen trabajo para todos. Muchas Dani, gracias. te dejo tal vez la última palabra. Dice que no. No, yo no lo hubiera podido decir mejor, más bien agradecerte, Carolina, y a vos, a tu equipo, al ICT, por la oportunidad de compartir esta información y de seguir trabajando juntos. De eso se trata, nosotros como instituciones y también el sector empresarial, que es a quienes nos debemos. Muchas gracias. Este webinar está grabado, así que el que lo quiera tener, nada más nos los pide, lo enviamos, y también algunos de los slides que compartimos hoy con muchísimo gusto están a disposición de todos. Así que esperamos sus correos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena resto de semana.